señores. No deje que otro tome tu corona, que Cristo ha preparado para ti, que será para todos en la gloria, cuando la trompeta suene para ti. Tribulación suele apartarte, si el enemigo cruel tu pasos velas, a una mirada al cielo y al instante, y el Señor señores te consuele. No deje que otro tome tu corona, que Cristo ha preparado para ti, que será para todos en la gloria, cuando la trompeta suene para ti, cuando la trompeta suene para ti. Muy buenas tardes, queridos hermanos que están presentes en la red. Desde la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, soy Pedro Pablo Peña. Un hermano que forma parte, miembro de la Iglesia Neotestamentaria del Paraguay. Bueno, hermano, así como había escrito en la invitación, el tema a ser desarrollado en el día de hoy dice: para llegar al eterno Padre Dios. Vuelvo a repetir el título: para llegar al eterno Padre Dios. Si tienen la Biblia, hermanos y hermanas, preparen dos lugares. Juan 14:6 es uno de ellos. Y Hechos 4:12. Voy a repetir. Juan 14:6 y Hechos 4:12. Alrededor de este versículo vamos a tratar hoy el tema buscando la voluntad del Señor. Y mi compartimiento de hoy
dedico especialmente a mis hermanos y hermanas de sangre. Somos 10 hermanos. Mi última hermana, la última de ellas, se llama Benjamina. Ella es hija de Dios también. Y yo soy el mayor entre los hermanos. Y por la gracia de Dios también soy hijo de Dios. Y tengo todavía 8 hermanos a quien dedico este compartimiento por si el Señor obre en sus corazones y puedan también pasar a ser hijos de Dios. Porque en estas condiciones son solamente criatura de Dios, creado por Dios. Bueno, antes de comenzar a desarrollar el tema, quiero ponerme en la mano del Señor. Padre Celestial, amado Padre, te agradezco por esta oportunidad y este privilegio que me das, Señor, para compartir tu palabra con los hermanos espirituales, con los amigos, pues tengo muchos amigos inconversos, y en especial con mis hermanos de sangre. Señor, pido desde mi corazón para que obre en el corazón de aquellos que todavía no te conocen. A partir de este compartimiento que vamos a realizar hoy. Señor, pido que tú me guíes desde el comienzo hasta el final, que tú mismo hable por mi boca para que la gente entienda con palabras sencillas. Y pido, Señor, que aquiete las mentes de estas personas que están viendo este compartimiento y también abra sus corazones para recibir tu enseñanza así como tú quieres, Señor. Reprenda toda obra del enemigo de este lugar y nos quedamos solo contigo a estudiar, escudriñar tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos primeramente al versículo correspondiente al Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y el versículo 6. Podemos leer desde el 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino. Ahora pasemos al versículo 12 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, que dice lo siguiente. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, solamente nuestro Señor Jesús. Empecemos a estudiar la Biblia.
y mediante la verdad del Evangelio llegaremos al eterno Padre a través de su Hijo Jesucristo. El único camino, la única verdad y vida eterna, como hemos leído. Muy interesante, hermano, lo que el Señor Jesús mismo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es enseñanza del mismo Jesús. A pesar de que aparecieron por allí otro camino que no figura en la Biblia, me gustaría que la gente busque el otro camino, en qué libro, en qué capítulo y en qué versículo se encuentra el otro camino. Porque como vemos acá, el único camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que no existen varios caminos para llegar al Padre Dios en los cielos. Solo hay uno, a través de Jesucristo. ¿Cómo conoceremos el camino hacia el eterno? Únicamente a través de Jesús. ¿Y cómo conoceremos a Jesús si ya no está viviendo entre nosotros? A través de su palabra. ¿Y dónde se encuentran sus palabras? En los evangelios. Él es el camino porque es a la vez un Dios y hombre. Al unir nuestra vida a la de Jesús, nos unimos al eterno Padre. Acuérdense que Él dijo también: yo y el Padre uno somos. Confíe en Jesús, que lo llevará al Padre, y que todos los beneficios de ser hijo de Dios serán suyos. Por ser camino, Jesús es nuestra senda al Padre Dios. Por ser la verdad, es la realidad de todas las promesas de Dios Padre. Por ser la vida, une su vida divina a la nuestra, tanto ahora, si te convierte, como también eternamente. Ahora vamos a desarrollar lo que dice Hechos 4:12 y volvemos a leer. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación eterna. Muchas personas reaccionan negativamente al hecho de que no hay otro camino, no hay otro nombre en que podamos obtener la salvación. Esto no es una enseñanza de hombres. No la decidió la iglesia. Pues es una enseñanza específica del mismo Señor Jesucristo. Si el Eterno designó a Jesús como el Salvador del mundo, ningún otro puede ser igual a Él.
Los cristianos deben tener una mentalidad abierta, a diferencia y en diferentes aspectos. Pero no es como somos salvos del pecado. Ningún otro maestro religioso pudo morir por los pecados del género humano. Ningún otro maestro religioso vino a la tierra como el Hijo unigénito de Dios. Ningún otro resucitó de la muerte. Nuestro enfoque entonces debe estar en nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios ofreció como el camino para tener una relación eterna con Él mismo. No hay otro nombre ni otro camino, hermano. Nuestra condición es lo que nos separa del Señor. Estamos perdidos y no encontramos el camino. Y hay un solo camino que es Cristo. Un solo evangelio escrito en 4 estilos literarios, que es la verdad de Dios, la única verdad de Dios. Muy bien. Vayamos a ver qué nos dice en Colosenses, en el libro Colosenses, capítulo 1, versículo 6. Dice lo siguiente: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. A todo el mundo. Ya ha pasado, hermano, 2000 años desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y también el día de Pentecostés, donde hubo la primera predicación para la salvación. Acuérdense que aquella vez se convirtieron más de 3000 personas. Muy bien, el evangelio ya se extendió desde aquella época, desde Jerusalén, hacia Siria, Asia Menor, Grecia, Italia, Egipto y otros países de África, Persia, España, América Latina y la América anglosajona, Oceanía y el lejano oriente. O sea que la predicación del evangelio ha llegado a todo el mundo. También podemos leer en Efesios 1:13. Por favor, hermano, pueden buscar en su Biblia Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo
de la promesa. Sellado. Qué bueno. Significa que el Espíritu Santo protege y preserva a los creyentes hasta que alcancen su herencia. O sea, es un certificado de autentificación del carácter genuino de la aceptación por parte de Dios. Es decir, garantiza este sello real que somos de Dios. La primera interpretación, así como la segunda, son reales, pues ambos bíblicamente es correcta. Muy bien. También Colosenses 1:5 habla de la palabra verdadera. Colosenses capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Así que sin el Evangelio, hermano, no podemos conocer a Jesús. Y aquello que no lee en su Biblia no puede conocer a Jesús. Y buscan otros caminos que no hay. La palabra verdadera, esto se opone a la falsa doctrina que Pablo más adelante describe como hueca sutileza. Y encarga en Colosenses 2:8, mira que nadie os engañe con los rudimentos del mundo que no viene de Cristo. Aquella doctrina falsa que no viene de Cristo. Y Pablo afirma que nuestra esperanza está guardada en los cielos, recalcando la seguridad del creyente. Así sabemos que nuestro destino final y nuestra salvación están aseguradas. Somos libres al fin de vivir para Cristo y amar a los hermanos. Cuando dudes o vaciles en su fe, hermano, o en su amor, recuerde su destino, los cielos. Así es, mi hermano. Es necesario conocer la verdad de Dios. Y como dijimos ya, la verdad de Dios es el Evangelio. En Timoteo, primera carta, capítulo 2, nos dice lo siguiente. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice lo siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué lindas palabras. Son palabras del apóstol Pablo para Timoteo, pero nosotros también somos cada uno Timoteo. Tanto Pedro como Pablo
Dicen que Dios quiere que todos sean salvos, porque en 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 también nos hace entender que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Vamos a leer. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acá está la palabra clave, hermano. El arrepentimiento. Esto no significa que todos serán salvos. Ya saben ustedes por qué. Porque algunos reaccionan negativamente ante la palabra de Dios y no lo aceptan. El mensaje del Evangelio tiene un alcance mundial. No está limitado a raza, ni a sexo, ni a trasfondo nacional o internacional. El Eterno ama a todo el mundo y envió a su Hijo para salvar a todos los pecadores. Nunca asuma que alguien está fuera de la misericordia de Dios o más allá de alcanzar su ofrecimiento de salvación. La salvación es para todo. Ahora, de ahí que yo acepte ser salvo es otra cosa. Los apóstoles fundamentaron a la iglesia como baluarte, sostén de la verdad de Dios. Veamos qué nos dice 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo da instrucciones aquí a Timoteo de la manera de cuidar una iglesia o congregación local. La asamblea del creyente es la familia de Dios, lo que compone la casa espiritual de Dios, que es la morada del Dios viviente. En cada uno de nosotros, los creyentes, nuestro espíritu está con el Señor. Por eso que yo quiero que todo el mundo sean creyentes, especialmente aquellos hermanos de sangre mío que se fanatiza en su religión, siendo que no es la religión que nos salva, hermano. Debemos vivir y actuar en espíritu para que en esta casa espiritual sea manifestado nuestro Dios viviente. Y ser subjetivo para la iglesia y no un objetivo, debido a que Él es el eterno viviente y una iglesia viviente viven, actúan y obran juntos. La iglesia es una columna que sostiene el edificio espiritual y su fundamento puesta como apoyo a esa columna. Si la iglesia sirve de sostén a la verdad y el fundamento sirve de apoyo a la verdad revelada en el Nuevo Testamento,
con respecto a Cristo. La iglesia es el edificio espiritual que sostiene la verdad, la lleva y da testimonio de la verdad, la realidad de Cristo y su iglesia. No estamos hablando del edificio, estamos hablando del creyente, que cada uno formamos la iglesia. Y por eso es necesario conocer la verdad de Dios. ¿Y cómo? Para conocer la verdad de Dios debemos conocer el Evangelio. Timoteo 4:3. Primera Timoteo 4:3. Dice así: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. El matrimonio y la comida fueron ordenadas por el Eterno. La comida para que la humanidad siga subsistiendo. El matrimonio para que la humanidad continúe y se multiplique. Pero por un lado, Satanás hace que el hombre abuse de estas dos cosas, induciéndole a entregarse a la carne lujuriosa. Por otro lado, pone demasiada importancia a la vida austera al prohibirle al hombre casarse y mandarle a abstenerse de cierta comida. Esto es una enseñanza falsa, a menos que esta comida se haya hecho en honor a un ídolo. Pero esta parte merecería un estudio especial. Debemos apartarnos de lo que estaban engañando y privando a la gente de la verdad. Porque a mí me habían dicho: don Peña, no podemos nosotros predicar sobre esa cosa porque de lo contrario ya nadie va a ir a la iglesia. Me dijo un cura párroco católico. Vamos a leer un poco 1 Timoteo 6:5. 1 Timoteo capítulo 6. Versículo 5. Por acá hay algo que veo mucho. Y yo también estaba en estas cosas. Disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y veo mucho hoy día. Pablo le dijo a Timoteo que se apartara de aquellos que predican solo para hacer dinero y de aquellos que se desviaban de la sana enseñanza del Evangelio y se involucran en discusiones que causan disensiones en la iglesia.
El conocimiento de una persona acerca de los detalles en materia teológica no debe convertirse en la base para enseñorearse sobre otro o para hacer dinero. Manténgase alejado de la persona que solo quiere discutir y o predicar por dinero. Entonces, estas personas son los desviados de la verdad. Segunda Timoteo 18 y 25 del capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 18 y 25. Vamos a leer primeramente el versículo 18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Bueno, lo que nos dice aquí es lo siguiente, que algunos falsos maestros niegan la resurrección del cuerpo. Creen que cuando una persona llega a ser cristiano, renacía espiritualmente y que es la única resurrección que tiene lugar. Esto es una doctrina falsa. Para ellos la resurrección es solamente simbólica y espiritual y no física. Sin embargo, Pablo enseñó otra cosa, que los creyentes resucitarían después de su muerte física, que su cuerpo glorificado, así como su alma, vivirían eternamente con Cristo. No podemos acomodar una doctrina de la Escritura para que se adapte a nuestras opiniones y de esa manera no estaremos poniendo por encima del Señor Dios. Nuestra creencia debe ser consistente y fija con la palabra de Dios. El versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Debemos ayudar a aquellos que están confundidos acerca de la verdad. La advertencia de Pablo a Timoteo y a todos los que predican y enseñan la verdad del Eterno es ser amable, gentil, paciente y cortés al explicar la verdad. La buena enseñanza nunca provoca contienda o argumentos necios, tanto en la escuela dominical como cuando guía un estudio bíblico o predique a una iglesia. Recuerde escuchar las preguntas que se les plantean y trátenla en forma respetuosa, evitando discusiones sin sentido, pues la gente que se les opone estará mejor dispuesta a oír lo que usted tenga que decir y tal vez cambie su actitud. Pero aparentemente vemos que los religiosos no quieren conocer el Evangelio. Segunda Timoteo 3, 7, 8. Repito, Segunda Timoteo 3, 7, 8.
Dice así en el versículo 7, está siempre aprendiendo y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Los nuevos creyentes necesitan crecer en su conocimiento de la palabra de Dios, porque su desconocimiento lo puede convertir en persona vulnerable al engaño. No es solo ponerse a estudiar y aprender, sino ponerse alerta contra la falsa doctrina e inefectiva. Es posible ser un estudiante perpetuo y nunca guardarse para poner la teoría en la práctica. Pero lo que escudriñan con honestidad y los verdaderos estudiantes buscan respuestas. Recuerde esto cuando estudie la palabra de Dios. Busque hasta encontrar la verdad y la voluntad de Dios para su vida. El versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Según la tradición judía, Janes y Jambre fueron dos de los magos que imitaron los milagros que Moisés hacía ante el faraón. Eso vemos en Éxodo 7, 11, 12, que ahora no es importante leer. Pablo explica que así como Moisés los enfrentó y los derrotó, vemos eso en Éxodo 8, 18 y 19. Dios derrotará a los falsos maestros que plagaban la iglesia de Éfeso en el tiempo de la iglesia primitiva que se esparció desde Jerusalén. Esto habla de apostasía. Nos tratan de herejes y desviados. La verdad del Evangelio no está en sus corazones. Segunda Timoteo 4:4. Vamos a leer qué nos dice Segunda Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La persona movida por sus propios deseos aceptarán sin reparo las fábulas en lugar de la verdad. Bueno, expliquemos lo que significa fábula. Es un término negativo que describe creencias fantasiosas, irreales e incluso engañosas, y usan para justificar comportamientos inmorales. Inclusive acuden a genealogía para el uso especulativo de la historia de los personajes bíblicos y los árboles genealógicos del Antiguo Testamento. Habla de edificación de Dios. Significa el plan ordenado o administración o mayordomía de hogar. Se refiere a la ejecución ordenada del plan de Dios para la salvación en toda la historia de la humanidad. Y a la responsabilidad humana de contribuir con ese plan. Los falsos maestros
fomentan las disputas en lugar de avance del reino por la fe en Cristo. Por lo tanto, hermano, debemos predicar la verdad del Evangelio. No podemos salir de la Biblia. Entonces, prediquemos el Evangelio. Prediquemos el arrepentimiento. Eso es lo mejor. En vez de estar pasando el día en discusiones necias. Vamos a leer un poco qué nos dice Tito, la carta que hizo Pablo a Tito, uno de sus ayudantes que se quedó en Creta en aquella época. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, que son los apóstoles, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo dejó a Tito en la isla de Creta para ministrar. Aquí hubo una considerable influencia pagana, porque Roma allí tenía su cuartel de entrenamiento. Por esta razón la iglesia de este lugar necesitó un liderazgo sólido. Pablo nos da una percepción de su razón para vivir. Se llama a sí mismo un siervo, esclavo de Dios, como que está dedicado a obedecer al eterno Dios. Esta obediencia lo condujo a usar su vida para predicar el mensaje de Cristo, el mensaje de la salvación. Ahora, pregunto yo, ¿cómo se describiría usted, hermano, en cuanto a su propósito en la vida? ¿A qué ofrece su devoción? Pablo se autotitulaba apóstol, aunque no había sido uno de los 12. Dios le comisionó para llevar la buena nueva a los gentiles. Pueden leer eso en Hechos 9, 1 al 16, donde están los detalles de su llamado. Sabemos que la palabra apóstol es igual a enviado, escogido de Dios. Se refiere a la elección de Dios por su pueblo, la iglesia. De verdad, la verdad del Evangelio nos hace ver como pecadores perdidos y que necesitamos arrepentirnos. Tito 1:14. No atendiendo a fábula judaica ni a mandamiento de hombre que se apartan de la verdad. Fábula judaica. Especulaciones de índole gnóstica, una de las filosofías religiosas de aquellos tiempos, supuestamente basado en la escritura del Antiguo Testamento. Sin duda Pablo estaba pensando en la fábula rabínica que están en ayuna de toda la verdad, están ignorantes de la verdad. Se trata aquí muy verosímilmente
de narraciones fantásticas y de especulaciones sobre textos del Antiguo Testamento. Inverosímilmente significa parecido a verdad. Es como para creer. Ellos también acuden a la lista genealógica que debían impresionar muy profundamente a las personas, especialmente a los judíos. Los falsos maestros sugirieron, en particular de entre los cristianos judíos llamados judaizantes, que no dejaron su viejo hombre y mezclando algunos conceptos judaicos, creando la doctrina judaizante, que es una doctrina falsa en donde mezclan mandamiento de hombre. Ahora le pregunto, ¿quiere usted ser hijo de Dios? El Señor manda arrepentimiento para perdón de pecado. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Podemos leer en Hechos 3:19. Hechos 3:19. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Se lo llama a volverse a Dios en lugar de seguir alejado de Dios, para tener la paz de conciencia, la paz en el corazón y tener la salvación, que es la liberación de la condenación eterna. Pero para eso es necesario recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Podemos leer lo que nos dice Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aceptar los hechos por Jesús a nuestro favor y confiar en Él, en una relación personal, al aceptar que no somos engendrados en carne, sino de Dios. El nuevo cristiano, el renacer, es un engendramiento hecho por Dios. No es cosa de carne. Nosotros, nuestro nacimiento físico es hecho en la carne. Pero el renacimiento espiritual es engendrado por Dios. Por una obra sobrenatural, que no es un nacimiento físico. Y es por la misericordia de Dios. Y obedecer su palabra. Y la fe implica obediencia, mi hermano. También podemos leer en 1 Juan 2:15. 1 Juan capítulo 2, versículo 15. El Señor nos dice a través de Juan, primera carta: no améis al mundo, ni las cosas que está en el mundo. Si alguno ama más al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan advierte contra la devoción a un sistema mundial
que se opone a Dios. No es odiar al mundo, pues el Señor amó tanto al mundo que envió a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para salvación del mundo. Y tener en cuenta el amor del Eterno hacia su iglesia, que somos nosotros los creyentes, como el amor de su iglesia hacia el mismo Eterno, el mismo Dios. Pues el amor de Dios también engendra el amor de la iglesia hacia su Dios. O sea, el primero engendra al segundo. ¿Quiere pasar a ser hijo de Dios? Pues arrepiéntese y confiesa tu pecado a Dios, al Eterno o a su Hijo Jesucristo, y recíbelo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal. La salvación es personal, mi hermano. Nadie puede salvarte. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no podemos callar. Anunciaremos al mundo